todos y a todas. Sean bienvenidos a nuestro podcast Experiencias Escolares que construyen nuestra identidad docente, una reflexión desde el pensamiento pedagógico latinoamericano. Yo soy Araceli Rifo y hoy me encuentro con Dafne Mora Pereira, Verónica Muñoz Molina y Gabriela Díaz Ruiz, estudiantes de Educación Parvularia, Convención en Interculturalidad y Vinculación Familiar Comunitaria de la Universidad Católica de Temuco. Más que contar anécdotas, queremos analizar críticamente nuestras experiencias escolares y preguntarnos cómo influyeron en la forma en que hoy entendemos la educación. También queremos reflexionar sobre el por qué, de qué tipo de educadoras queremos llegar a ser desde el pensamiento pedagógico latinoamericano. Me gustó mucho eso que dijiste, Araceli, porque creo que a todos nos pasa y solemos recorrer la escuela con mucha nostalgia, pero cuando comenzamos a estudiar pedagogía empezamos a preguntarnos si todo lo que vivimos realmente favorecía nuestro aprendizaje o simplemente lo aceptábamos porque era la única forma de enseñar que conocíamos. Exacto. Incluso hay prácticas que durante años vimos como normales, pero cuando comenzamos a estudiar pedagogía entendimos que no necesariamente eran las más adecuadas. Sí, y eso demuestra que nuestras miradas cambió completamente. Hoy no observamos la escuela solo como ex estudiantes, sino como futuras docentes. Partiendo desde ese punto, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que hoy interpretan sus experiencias escolares de la misma manera en que cuando eran niñas? En mi caso, definitivamente no, ya que estudié en un colegio donde predominaba la disciplina y una enseñanza centrada casi exclusivamente en el profesor. Cuando se hablaba de diversidad cultural, generalmente todo se reducía a una feria gastronómica o a un acto con vestimentas típicas. Cuando era pequeña, pensaba que eso era suficiente para aprender sobre otras culturas, pero hoy me doy cuenta que era una visión bastante superficial. Totalmente a lo que dices, la diversidad cultural solía aparecer solamente como fechas importantes y después de eso como que desaparecía de la mundo. Exactamente, y eso me hace pensar que muchas veces confundimos visibilizar una cultura con realmente valorarla. Me pasó algo parecido al escucharte. Yo estudié en una escuela rural donde existía una relación muy cercana entre la comunidad, la familia y la escuela. Esto fue muy positivo porque sentíamos que el aprendizaje también ocurría fuera de la sala de clases. Pero al mismo tiempo había momentos donde nuestra participación era bastante limitada, muchas decisiones ya estaban tomadas por los adultos y nosotros simplemente debíamos seguir las instrucciones. Qué interesante eso, porque demuestra que incluso en contextos muy distintos podían mantenerse prácticas similares. En mi escuela la cultura mapuche estaba mucho más presente, realizábamos actividades con la comunidad y aprendíamos sobre la cultura. Sin embargo, ahora me pregunto si realmente comprendíamos esa cultura o solo repetíamos información que nos entregaba el establecimiento. Y ahí aparece una diferencia muy importante entre conocer la cultura y comprenderla. Creo que muchas veces las escuelas nos enseñan a observar la diversidad, pero no siempre a dialogar con ella. Me parece muy importante lo que dices, porque justamente ahí es donde surge una de las principales críticas que hicimos durante este trabajo. Nos dimos cuenta de que muchas de nuestras experiencias estaban centradas en sin cumplir normas, en memorizar contenidos y aceptar lo que decía el profesor, sin cuestionarlo. En ese momento me parecía algo completamente normal, pero hoy entendemos que ese modelo limita la participación y el pensamiento crítico de los estudiantes. Eso es lo más preocupante, ya que si no nos cuestionamos estas prácticas, estas se van a ir produciendo generación tras generación sin producir ningún cambio. Claro, como futuras educadoras tenemos una gran responsabilidad. Si no reflexionamos sobre nuestra propia historia escolar, corremos el riesgo de enseñar exactamente como nos enseñaron a nosotras. Aunque hoy sepamos que algunas de esas prácticas excluyen, invisibilizan y limitan la participación de los niños y niñas. Creo que esa fue una de las conclusiones más importantes del trabajo. Comprender que la educación nunca es neutral, cada decisión pedagógica transmite una forma pedagógica de entender a las personas de la infancia y la sociedad. Exactamente. Y fue esa reflexión la que nos llevó a preguntarnos algo aún más profundo. Si muchas de las prácticas que vivimos hoy nos generan cuestionamientos, ¿qué plantea el pensamiento pedagógico latinoamericano frente a esta realidad? ¿Cómo nos ayudan a construir una educación más crítica, inclusiva y comprometida con nuestros propios contextos? De eso queremos conversar a continuación. Lo que conversamos recién nos lleva a una pregunta importante. Si muchas de las prácticas que vivimos hoy nos generan cuestionamientos, ¿por qué recién ahora somos capaces de analizar críticamente? Yo creo que la respuesta está en nuestra formación universitaria. Hemos conocido autores que nos enseñan que la educación no consiste solo en transmitir contenidos, sino también formar personas capaces de comprender y transformar su realidad para tener un pensamiento más crítico. Exactamente. Uno de los autores que más nos hizo reflexionar fue Paulo Freire. Él critica que lo que denomina la educación, donde el profesor deposita los conocimientos y el estudiante solo los recibe y memoriza. Cuando leímos esa idea, fue inevitable pensar en varias de nuestras experiencias escolares. Sí, porque muchas veces aprendimos para responder una prueba, pero no para comprender realmente lo que estudiamos, ni relacionarnos con nuestra propia realidad. Y eso nos hizo cuestionarnos algo que antes parecía normal.
Durante años asociamos una buena educación con el silencio, la obediencia y la memorización. Sin embargo, Freire plantea que aprender también implica dialogar, preguntar, equivocarse y construir conocimientos juntos a otros. De hecho, ahí aparece una diferencia muy importante. Cuando un estudiante solo repite información, participa muy poco dentro de su propio aprendizaje. En cambio, cuando puede participar, formula preguntas y relaciona su aprendizaje con su contexto, y ahí mismo es donde genera un pensamiento crítico al interactuar dentro de su proceso educativo. Y eso cambia completamente el rol docente. Ya no es quien posee todas las respuestas, sino quien acompaña, escucha y genera oportunidades para que los estudiantes construyan aprendizajes significativos. Creo que esa idea es especialmente importante en educación parvularia, porque los niños y niñas también tienen conocimientos, experiencias y formas de comprender el mundo en que los rodea. Otro referente que también permitió profundizar en este análisis fue Katherine Walsh. ¿Qué le llamó la atención de su propuesta? A mí me hizo mucho sentido su concepto de interculturalidad crítica. Antes pensaba que trabajar la interculturalidad era realizar actividades sobre distintas culturas o celebrar fechas importantes. Hoy comprendo que eso es insuficiente y no cuestionamos las relaciones de poder que históricamente han visibilizado ciertos saberes como nuestra propia cultura de nuestro propio contexto. Exacto. Walsh nos invita a reconocer que todas las culturas poseen conocimientos valiosos y que la escuela no debería de imponer la única manera de comprender el mundo. Esto implica escuchar a las comunidades, valorar su experiencia y construir aprendizajes desde esa diversidad. Y esto también nos hace pensar que incluir no significa tratar a todos exactamente igual, sino reconocer las diferencias que corresponden a ella con respeto y equidad. Creo que ahí aparece una crítica muy potente. Muchas veces el sistema educativo habla de inclusión e interculturalidad, pero en la práctica sigue privilegiando una sola forma de enseñar y aprender. Eso demuestra que no basta con incorporar actividades interculturales, también es necesario transformar las prácticas pedagógicas cotidianas. Otro aporte muy importante fueron Crespo, Torres y Rodríguez, quienes plantean que la pedagogía latinoamericana debe construirse desde las realidades sociales, culturales e históricas de nuestro contexto. Y ellos cuestionan que muchas veces nos adaptamos a modelos educativos diseñados a otros contextos ajenos al nuestro, y no nos damos cuenta si no nos preguntamos si realmente dan respuesta a nuestras necesidades. Y eso nos hizo reflexionar bastante. No significa que el pensamiento pedagógico europeo sea incorrecto o que no haya realizado aportes importantes. De hecho, muchas de sus teorías siguen siendo fundamentales. La diferencia es que el pensamiento latinoamericano nos invita a preguntarnos si estas teorías por sí solas responden a las realidades que vivimos en América Latina. Y creo que ahí está el punto más importante. No se trata de decir que el pensamiento pedagógico europeo sea mejor o peor, porque ha realizado aportes fundamentales para comprender el aprendizaje. La verdadera pregunta es ¿qué ocurre cuando esas teorías se aplican sin considerar las realidades sociales, culturales e históricas de América Latina? Exactamente. Si enseñamos utilizando modelos pensados para otro contexto, corremos el riesgo de invisibilizar las necesidades de nuestras propias comunidades. Por eso el pensamiento pedagógico latinoamericano no busca reemplazar esos aportes, sino dialogar con ellos y construir una educación más crítica y comprometida con nuestro territorio. Y justamente esa reflexión comenzó a transformar nuestra identidad docente. Hoy entendemos que enseñar no consiste únicamente en planificar actividades o cumplir objetivos curriculares. También implica preguntarnos constantemente si nuestras decisiones favorecen la participación, la justicia social, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad. Y esa idea fue sin duda uno de los aprendizajes más significativos de este trabajo. Comprendimos que construir una identidad pedagógica latinoamericana significa asumir un compromiso con una educación crítica, contextualizada y profundamente humana, donde todos los niños y niñas sean reconocidos como protagonistas de su aprendizaje. Al final, educar también es una decisión ética. Cada práctica pedagógica puede contribuir a mantener desigualdades o convertirse en una oportunidad para transformarlas. Después de analizar nuestras experiencias y conocer estos referentes, creo que la pregunta más importante es ¿qué tipo de educadora queremos llegar a ser? Antes pensaba que ser educadora era principalmente enseñar contenidos, pero hoy entiendo que también implica crear espacios donde los niños y niñas se sientan escuchados, respetados y valorados, y además valorar su contexto sociocultural. Este trabajo me hizo comprender que cada decisión pedagógica tiene consecuencias, desde la forma en que organizamos una actividad hasta la manera en que escuchamos a un niño. Todo comunica una forma de entender la educación. Y precisamente por eso debemos cuestionar constantemente nuestras prácticas y preguntarnos si realmente favorecen el aprendizaje y la participación de niños y niñas. Además, comprendimos que no existen recetas para enseñar. Cada grupo tiene características y contextos distintos, por lo que nuestra práctica debe estar siempre abierta a la reflexión. Si nunca cuestionamos nuestras experiencias escolares, corremos el riesgo de seguir reproduciendo metodologías centradas únicamente en la evidencia y no en el aprendizaje significativo. Por eso queremos construir una práctica pedagógica basada en el diálogo,
la justicia social, la interculturalidad crítica y el respeto por la diversidad. Y también queremos seguir aprendiendo, porque ser docente implica reflexionar y mejorar continuamente. Después de esta conversación, comprendimos que construir una identidad pedagógica significa asumir un compromiso ético con la educación y con las personas. Queremos ser educadoras capaces de escuchar, dialogar y transformar nuestras prácticas para ofrecer una educación más justa e inclusiva. Ya estamos llegando al final de este podcast. Después de todo lo que conversamos, ¿con qué aprendizaje se quedan? Comprendimos que nuestras experiencias escolares marcaron nuestra forma de entender la educación, pero también que debemos analizar críticamente para decidir qué prácticas queremos fortalecer y cuáles queremos transformar. Este trabajo nos permitió comprender que la pedagogía no consiste solamente en enseñar contenidos, sino también en formar personas que reconozcan su contexto y valoren su diversidad. También entendimos que cada decisión pedagógica tiene un impacto y que cada acción puede contribuir a construir una educación más inclusiva, intercultural y democrática. Finalmente, comprendimos que construir una identidad docente también significa asumir una responsabilidad social, porque la educación puede convertirse en una herramienta para transformar la realidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Esperamos que esta reflexión también invite a mirar la educación con otros ojos y a construir una práctica pedagógica más humana, crítica y comprometida con nuestra realidad. Muchas gracias a ustedes por vernos y veo que ya...